sobre el video de ella tratando de entrar a mi apartamento. Tengo pruebas de todo esto, David. Puedo enviártelas si quieres verlas. Otra pausa larga. Karen y yo vamos a ir, dijo, su voz tensa. Necesitamos entender qué está pasando. Estaremos ahí mañana. El día siguiente, me conocieron en mi apartamento. Se veían preocupados y cansados. Karen estaba conteniendo las lágrimas y David se veía sombrío. Fueron educados, pero reservados. Podía decir que estaban desgarrados, queriendo creer a su hija, pero confrontados con mis acusaciones serias. Solo queremos el panorama completo, dijo Karen suavemente. Alara es nuestra hija. Está muy molesta y dice que estás malinterpretando todo. Entiendo, dije. Las palabras pueden ser malinterpretadas. Los videos son más difíciles de discutir. Les mostré la grabación de mi cámara en mi laptop. Observé sus caras mientras vieron a su hija sigilosamente tratando de usar una llave en mi puerta tarde en la noche. Karen puso una mano sobre su boca. La cara de David se endureció. Quiero creer que hay una explicación para esto, dijo David, aunque su voz carecía de convicción. Entonces preguntémosle, sugerí. Saqué mi teléfono. ¿Por qué no la llamas ahora mismo? Ponlo en altavoz. David me miró, luego a su esposa, y asintió. Marcó. Hola, papá. Su voz llegó a través del altavoz, sonando alegre. Demasiado alegre. Alara, dijo David, su voz plana. Tu madre y yo estamos en el apartamento de mi nombre. El silencio. De su lado fue inmediato. ¿Qué? ¿Por qué? Nos ha mostrado un video tuyo de anoche tratando de entrar a su apartamento con una llave vieja. Necesito que me expliques eso ahora mismo. ¿Qué? Eso es loco. Yo no estaba, solo estaba revisándolo. Estaba preocupada, tartamudeó, el pánico evidente en su voz. ¿Estabas preocupada a las 11 p.m. y usaste una llave que no deberías tener sin llamar o tocar? Presionó David. Él está tergiversando las cosas. Está tratando de hacerme ver mal. Me robó mi auto, chilló, su voz subiendo a un tono histérico. Él está ofreciendo pagarnos de vuelta los $5,000 que te dimos para él, dijo David fríamente. Lo cual es algo que omitiste mencionar, así como omitiste mencionar que te dejó, no que solo estaban en una pelea menor. ¿Qué está pasando, Alara? Su historia se desmoronó completamente en vivo por altavoz. Comenzó a llorar, acusar, desviar. Fue un completo desastre de tren. David finalmente la interrumpió. Hablaremos de esto después. No te muevas. Colgó el teléfono y me miró, su cara marcada con una mezcla de furia y profunda vergüenza. Me disculpo, dijo. 20 minutos después, ella llegó al apartamento. Cuando los vio, su cara se puso blanca. La confrontación final no fue un partido de gritos, fue una autopsia. Sus padres, armados con los hechos y su propia llamada telefónica autoincriminatoria, la desmontaron calmadamente. Sus mentiras sobre quedarse con Chloe, sobre Leo siendo solo un amigo, sobre mí siendo el villano. Todo salió. David y Karen la interrogaron sistemáticamente. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Desde cuándo conocía a Leo? ¿Por qué había mentido sobre la naturaleza de la ruptura? ¿Por qué había tratado de sabotear mi trabajo? Con cada pregunta se hundía más profundo. Sus respuestas eran contradictorias, defensivas y cada vez más histéricas. Culpó a Leo por llenar su cabeza con ideas sobre mí siendo controlador. Culpó a sus amigas por decirle que merecía más. Culpó a todos excepto a sí misma por las decisiones que había tomado. Las consecuencias fueron silenciosas y brutales. Sus padres le dijeron que estaban avergonzados de su engaño. Exigieron que les pagara de vuelta los $5,000 ella misma y cortaron todo otro apoyo financiero. Se le dijo que arreglara la remoción de sus pertenencias dentro de 48 horas sin su ayuda. Estaba por su cuenta. David miró directamente a los ojos de su hija. Criamos a alguien mejor que esto, dijo, su voz quebrada por la decepción. Tu comportamiento ha sido cruel, manipulativo y francamente embarazoso. No solo le has hecho daño a un buen hombre que te amaba, sino que has mentido a tu propia familia. Karen, que había estado callada durante la mayor parte de la confrontación, finalmente habló. ¿Cómo pudiste tratar de arruinar su carrera, su reputación? Eso va más allá de una ruptura mala, Alara. Eso es venganza pura y maliciosa. Alara trató una última vez de voltear la situación. Ustedes no entienden. Él es controlador. Leo me ayudó a ver cómo él... Leo, interrumpió David, a quien convenientemente olvidaste mencionar durante las últimas semanas. Leo sabe que tienes novio, o tenías novio, o le dijiste que estaban en una pausa. El silencio de Alara fue respuesta suficiente. Eso es lo que pensé, continuó David. Así que no solo estabas engañando emocionalmente a tu novio de 4 años, sino que probablemente también estabas engañando a Leo sobre tu situación real. Fue entonces cuando la máscara finalmente se cayó por completo. En lugar de remordimiento o vergüenza, vi algo que no había visto antes en Alara, furia pura y desenfrenada dirigida hacia mí. Sus ojos se estrecharon y su voz se volvió venenosa. Esto es todo culpa tuya, me siseó. Si hubieras simplemente aceptado el descanso como una persona normal, nada de esto habría pasado. Pero tenías que ser un idiota sobre todo. Tenías que arruinar todo. ¿Arruinar qué exactamente? Pregunté tranquilamente. ¡Mi plan!, gritó, y inmediatamente se dio cuenta de lo que había dicho. Sus padres la miraron con horror. ¿Tu plan?, preguntó Karen, su voz apenas un susurro. Alara se desplomó en el sofá, finalmente derrotada. La lucha se había ido completamente de ella. Durante los siguientes minutos, la verdad completa salió en fragmentos rotos y sollozos. Había estado planeando la ruptura durante meses. Leo había estado presionándola para dejarme, prometiendo
ofreciéndole una vida más emocionante y aventurera. Pero no quería perder la estabilidad financiera y emocional que yo proporcionaba inmediatamente. Su plan había sido ponerme en pausa mientras exploraba las cosas con Leo. Si funcionaba con él, eventualmente haría la ruptura oficial. Si no funcionaba, volvería conmigo y actuaría como si el descanso hubiera sido bueno para nosotros. Pensé que serías más comprensivo, murmuró. Pensé que esperarías. La completa falta de respeto hacia mí como persona humana con sentimientos y dignidad era asombrosa. Había reducido 4 años de relación a una póliza de seguro emocional y financiero. David se puso de pie abruptamente. Karen, nos vamos. Alara, tienes 48 horas para sacar tus cosas de aquí y no esperes ninguna ayuda nuestra. Y en cuanto a ese dinero, esperamos el primer pago dentro de 30 días. Mientras se dirigían hacia la puerta, David se volvió hacia mí una vez más. Lamento profundamente todo esto. Mi esposa y yo criamos mejor que esto, o al menos pensamos que lo hicimos. Después de que se fueron, Alara se quedó sentada en el sofá por unos minutos más, como si estuviera procesando que su mundo se había desmoronado por completo. No había más mentiras que contar, no más manipulaciones que intentar. La realidad había llegado finalmente. Realmente me amabas, dijo finalmente, como si se estuviera dando cuenta por primera vez. Sí, respondí simplemente. Lo hice, y lo tiré todo por Leo. Sí, lo hiciste. Se levantó lentamente, como una anciana. Él, ni siquiera, cuando le dije que no tenía lugar donde quedarme, dijo que su lugar era demasiado pequeño. Me quedé en un hotel las últimas 2 noches. Parte de mí quería sentir lástima por ella. Parte de mí quería decir algo consolador. Pero una parte más grande recordó el correo electrónico a mi trabajo, el intento de robo de identidad, la forma en que había tratado de convertir a sus padres contra mí con mentiras. Deberías irte ahora, Alara, dije suavemente. Y por favor, coordina la recogida de tus cosas por mensaje de texto. Creo que ambos hemos tenido suficiente drama cara a cara para toda una vida. Asintió silenciosamente y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la manija. ¿Había alguna manera de que esto pudiera haber funcionado? Preguntó sin voltearse. Sí, dije. Hace 4 meses, cuando primero comenzaste a tener dudas, podrías haber hablado conmigo. Hace 2 meses, cuando Leo apareció por primera vez, podrías haber sido honesta. Hace una semana, cuando decidiste que había terminado, podrías haberme dicho la verdad en lugar de inventar el cuento de seamos amigos. Había muchas maneras de que esto funcionara, Alara. Elegiste la más cruel. Se fue sin decir otra palabra. Un servicio de mudanzas profesional, que asumo que pagó con una tarjeta de crédito, apareció al día siguiente. Ella esperó en el camión, mientras ellos rápida e impersonalmente sacaron sus cosas. Todo el proceso tomó menos de 2 horas. 4 años de vida compartida, reducidos a algunas cajas y bolsas. Mientras observaba a los trabajadores llevar sus cosas, me di cuenta de cuánto espacio había estado ocupando en mi apartamento. Y no solo físicamente. Su presencia había llenado cada habitación, cada decisión, cada momento de mi día. Ahora, con sus cosas físicas desaparecidas, pude ver claramente cuánto de mi propio espacio había sacrificado gradualmente. El proceso de vender el auto tomó unas 2 semanas. Recibí algunas ofertas bajas antes de que un concesionario en línea me diera un precio justo. Lo recogieron del estacionamiento de mi edificio ayer. El momento en que los fondos se aclararon, transferí los $5,000 a David y Karen. La respuesta de David fue corta. Estamos profundamente apenados por todo esto. Te deseamos lo mejor. Esa simple respuesta significó más para mí de lo que probablemente él se daba cuenta. Durante 4 años había considerado a David y Karen como futuros suegros. Habíamos compartido cenas navideñas. Habían confiado en mí lo suficiente como para contribuir financieramente a lo que pensaron que era nuestro futuro compartido. Perder esa relación había sido otro golpe silencioso en esta situación. He bloqueado a Alara, Leo y cualquiera conectado con ellos en todas las plataformas. Cambié mi número de teléfono por si acaso. Actualicé todas mis contraseñas de nuevo. Instalé una segunda cámara de seguridad que da hacia el estacionamiento, donde solía estar el auto. No tengo idea de cuál es su situación. Y el sentimiento más liberador del mundo es que genuinamente no me importa. Durante las semanas siguientes, amigos mutuos ocasionalmente trataron de darme actualizaciones sobre la situación de Alara. Aparentemente, las cosas con Leo se desmoronaron rápidamente una vez que él se dio cuenta de la realidad completa de lo que había pasado. Resulta que no estaba tan interesado en una mujer que acababa de sabotear sistemáticamente a su ex, y que ahora no tenía lugar donde vivir ni auto. Marcus me dijo que había escuchado a través de la cadena de chismes que ella había tenido que mudarse de vuelta con una compañera de cuarto de la universidad en una parte menos agradable de la ciudad. Sin auto, su trabajo se había vuelto mucho más difícil logísticamente. Aparentemente había tratado de conseguir un préstamo para un auto usado, pero con el pago de $5,000 que debía a sus padres y otras deudas de tarjetas de crédito que había acumulado, su situación financiera era precaria. Deja de contarme sobre ella. Finalmente le dije a Marcus después de su tercera actualización. Sé que piensas que quiero saber, pero honestamente cerré ese capítulo. Su vida ahora es su problema para resolver. Marcus se disculpó. Tienes razón, hermano.
hermano, solo pensé, no sé qué pensé. Es solo que es una caída tan dramática desde donde estaba hace un mes. Esa caída es el resultado directo de las decisiones que tomó, respondí. No es mi responsabilidad sentirme mal por las consecuencias naturales de sus acciones. Esa conversación fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que había estado llevando una pequeña cantidad de culpa por lo drásticas que se habían vuelto las cosas. Parte de mí había estado preguntándome si había sido demasiado duro, si había reaccionado exageradamente. Pero reflexionando sobre todo, las mentiras, la manipulación, los intentos de sabotaje, la traición pura de todo, me di cuenta de que mi respuesta había sido perfectamente calibrada. No había sido cruel por crueldad. Había simplemente aplicado las consecuencias lógicas a las decisiones de ella de manera consistente y sin emoción. Más importante aún, había mantenido mi dignidad y autorrespeto a lo largo de todo el proceso. No había suplicado, no había tratado de convencerla de que me quisiera de vuelta, no había negociado o comprometido mis límites. Había enfrentado la situación con claridad y determinación, y había salido del otro lado como un hombre más fuerte y más sabio. El silencio en mi apartamento ya no es extraño, es paz. Es el sonido de un capítulo de mi vida, uno lleno de drama que nunca pedí. Finalmente, misericordiosamente terminando. Unas semanas después del incidente final con los padres, tuve una realización importante durante mi sesión de terapia semanal. Sí, había comenzado a ver a un terapeuta después de todo esto. No porque estuviera deprimido o ansioso, sino porque quería procesar la experiencia y asegurarme de que aprendiera las lecciones correctas de ella. ¿Qué es lo más importante que has aprendido de todo esto?, me preguntó mi terapeuta, Dr. Chen. Pensé sobre eso por un momento. Que las personas te dirán quiénes son si les prestas atención. Alara me había estado mostrando durante meses que estaba insatisfecha, que estaba buscando algo más, que ya no me veía como suficiente. Elegí ignorar esas señales porque quería creer en la versión de ella que había conocido al principio. Y ahora entiendo que cuando alguien te dice que no te quiere, la respuesta correcta no es tratar de convencerlos de lo contrario, es decir, está bien y actuar en consecuencia. Dr. Chen asintió. Esa es una lección poderosa. Muchas personas pasan años o incluso décadas aprendiendo eso. También había aprendido algo más profundo sobre los límites. Durante años, había confundido el amor con acomodación. Pensé que amar a alguien significaba absorber sus estados de ánimo, adaptarme a sus necesidades cambiantes y gradualmente hacerme más pequeño para hacerlos más cómodos. Ahora entendía que el amor real requiere límites fuertes. Sin límites, lo que parece amor es realmente solo codependencia disfrazada. Después de la sesión, caminé a casa a través del parque cerca de mi apartamento. Era un hermoso día de otoño, y por primera vez en meses, realmente noté el mundo a mi alrededor, los colores de las hojas, el sonido de los niños jugando, las parejas ancianas caminando de la mano. Durante tanto tiempo, había estado tan consumido por el drama de mi relación que había dejado de estar presente en mi propia vida. Esa noche, me senté en mi apartamento silencioso, y hice una nueva lista. Pero esta no era una lista de cosas que cancelar o cambiar. Era una lista de cosas que quería hacer ahora que tenía mi vida de vuelta. Quería volver a tocar guitarra. Había dejado de hacerlo en algún punto porque Alara se quejaba de que el sonido la distraía cuando estaba tratando de trabajar. Quería volver al gimnasio regularmente. Había dejado mi membresía premium cuando ella quería el descuento de pareja en su gimnasio, que resultó ser menos conveniente para mí pero más cerca de su trabajo. Quería reconectar con amigos que había perdido de vista. Algunos de ellos habían dejado de invitarme a cosas después de que Alara había hecho comentarios sobre no encontrarlos interesantes o maduros. Quería viajar solo. Había querido hacer un viaje a Japón durante años, pero ella siempre había encontrado razones por las que no era el momento correcto, o por qué deberíamos gastar el dinero en otra cosa. Quería fechar de nuevo, eventualmente, pero solo cuando estuviera completamente listo. Y cuando lo hiciera, sería con alguien que me viera como un premio que ganar, no como un proyecto que arreglar. Mientras escribía esta lista, me di cuenta de que me sentía más como yo mismo de lo que me había sentido en años. La versión de mí que había existido en la relación había sido una versión editada, una versión que había sido gradualmente moldeada por las preferencias y críticas de otra persona hasta que apenas era reconocible. Ahora, sentado en Minnesota, mi espacio, rodeado de mis cosas, viviendo de acuerdo con mi horario y mis prioridades, me sentía completamente vivo de nuevo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcus. Oye, hermano, algunos de nosotros vamos a salir el viernes por la noche. ¿Quieres venir? Ha pasado demasiado tiempo. Sonreí y le respondí inmediatamente. Absolutamente. Cuenta conmigo. Era un pequeño paso, pero se sentía significativo. Durante los últimos años de mi relación, las noches de salida con amigos se habían vuelto negociaciones complicadas. Alara a menudo encontraba razones por las que esa noche en particular no funcionaba para ella, o insistía en venir también, lo que cambiaba completamente la dinámica, o se ponía de mal humor si iba sin ella. Ahora podía simplemente decir que sí sin tener que considerar el estado de ánimo de otra persona o navegar por emociones complicadas. Era una libertad embriagadora. El viernes por
por la noche llegó y salí con Marcus y algunos otros amigos viejos. Fue la primera vez en años que había reído realmente. No el tipo de risa educada que haces en situaciones sociales incómodas, sino la clase de risa profunda y sincera que viene de estar completamente relajado y presente. Es bueno tenerte de vuelta, hermano, me dijo Marcus mientras esperábamos el Uber a casa. No me había dado cuenta de cuánto habíamos perdido de ti durante esos últimos años. Sus palabras se quedaron conmigo durante entonces el viaje a casa. ¿Cuánto de mí mismo había perdido? ¿Y cuándo había comenzado esa pérdida? Pensando en retrospectiva, pude rastrear el cambio gradual. Al principio habían sido pequeños compromisos que parecían razonables. Ella no disfrutaba de ciertos restaurantes, así que dejamos de ir ahí. No le gustaban ciertos amigos míos, así que los vi menos. Pensó que mi apartamento necesitaba actualización, así que gradualmente reemplazamos mis cosas con cosas que ella elegía. Individualmente, ninguno de estos cambios parecía significativo, pero acumulativamente, habían resultado en que me convertía en una versión menor de mí mismo, viviendo una vida que era en gran parte dictada por los gustos y preferencias de otra persona. No había sido malicioso de su parte, al menos no al principio. Había sido el resultado natural de ser la persona con opiniones más fuertes en la relación. Pero el efecto había sido el mismo. Me había perdido gradualmente. Ahora, recuperándome lentamente, me di cuenta de lo valiosa que era esta experiencia. No solo me había enseñado sobre límites y autorrespeto, sino que me había forzado a redescubrir quién era realmente fuera de una relación. Unas semanas después, mientras reorganizaba mi apartamento, por primera vez poniéndolo exactamente como yo lo quería, encontré una caja de fotos viejas. Había fotos de Alara y mío de los primeros días de nuestra relación, pero lo que más me llamó la atención fueron las fotos de antes de conocerla. En esas fotos, lucía diferente, no físicamente, aunque había ganado algo de peso durante la relación que ya estaba comenzando a perder, sino energéticamente. Había una confianza en mi postura, una genuina sonrisa en mi cara que no había visto en fotos más recientes. Comparándolas con fotos de nuestros últimos años juntos, pude ver la diferencia. En las fotos más recientes, incluso cuando estábamos sonriendo y aparentando estar felices, había algo forzado en mi expresión, como si estuviera actuando el papel de novio feliz en lugar de realmente serlo. Decidí guardar una de las fotos viejas en mi escritorio, no por nostalgia, sino como un recordatorio de quién era cuando estaba viviendo auténticamente. Era un punto de referencia para asegurarme de que nunca volviera a perderme tanto en una relación. Meses después, cuando finalmente me sentí listo para comenzar a salir de nuevo, usé esas lecciones. En mi primera cita en años, una cita para tomar café con una mujer que había conocido en una clase de cocina, fui completamente yo mismo desde el primer momento. Cuando ella mencionó que no le gustaba la música rock, no me disculpé por el concierto de rock al que había ido el fin de semana pasado. En su lugar, le conté con entusiasmo sobre cuánto había disfrutado la experiencia. Cuando sugirió un restaurante para nuestra segunda cita que sabía que no me gustaba, sugerí educadamente una alternativa que ambos podríamos disfrutar. Fueron pequeñas cosas, pero representaron un enfoque fundamentalmente diferente a las relaciones. En lugar de tratar de convertirme en lo que pensé que ella quería, me presenté como quien era realmente y dejé que ella decidiera si eso funcionaba para ella. Resultó que sí funcionó, al menos por un tiempo. Salimos durante algunos meses antes de que nos diéramos cuenta mutuamente de que no éramos compatibles a largo plazo. Pero la diferencia crucial fue que la ruptura fue amistosa, honesta y madura. No hubo drama, no hubo manipulación, no hubo intentos de lastimarnos mutuamente. Me gusta quién eres, me dijo durante nuestra conversación de ruptura, pero no creo que seamos la pareja correcta. Y está bien, has sido completamente honesto conmigo desde el día 1, y eso es realmente refrescante. Mientras conducía a casa esa noche, me di cuenta de que había llegado al círculo completo. La experiencia con Alara me había enseñado cómo no quería que fuera una relación. Esta experiencia más reciente me había mostrado cómo quería que fuera: honesta, auténtica y basada en la aceptación mutua en lugar de la necesidad mutua de cambio. El silencio en mi apartamento esa noche se sintió diferente que antes. No era el silencio de la pérdida o la decepción, era el silencio de la posibilidad de un futuro que estaba completamente en mis manos para crear. Y por primera vez en años, eso se sentía exactamente correcto.